Muy buenas noches, mi nombre es David Castro y esta es tu programación El Dios Desconocido. Esta semana estamos mirando en la palabra de Dios, más específicamente en el libro de Hebreos, acerca del nuevo pacto y cómo Jesús es el mediador del nuevo pacto. Es muy importante que cada ciudadano del reino de Dios, cada persona que ha sido redimida por la sangre del sacrificio del Redentor Jesús en la cruz del Calvario y ha nacido de nuevo, es importante que ese hombre, esa mujer, tengan un entendimiento y una convicción que es el nuevo pacto. Porque hay un problema muy serio que existe hoy alrededor del mundo. Y es un problema que ha existido desde, cuando Jesús estaba aquí, pero más empezó a ser, se empezó a ver desde el primer siglo, cuando los apóstoles estaban predicando y enseñando el evangelio del reino en diferentes ciudades, y entonces personas se convertían, recibían por fe el mensaje del sacrificio de Jesús por sus pecados, nacían de nuevo y eran hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús, llegaban a ser ahora parte de la eclesía. Pero entonces, cuando los apóstoles se iban para ir a las siguientes ciudades, siempre venía alguien o algunos que querían traer a este nuevo evangelio, querían arrastrar las tradiciones del antiguo pacto y del Antiguo Testamento y las tradiciones que estaban en la ley. Eso sucedió en el primer siglo. Cuando tú lees en los Hechos de los Apóstoles, encontramos que varias veces hubo debate, hubo contienda entre los ancianos y los apóstoles, y tuvieron que ir a Jerusalén, tuvieron que ir a Antioquía a discutir. ¿Y por qué? Cuando tú lees por qué estaban teniendo estos debates y estas discusiones, era porque había un grupo dentro de los creyentes del Nuevo Testamento, de la eclesía del libro de los Hechos, que estaban queriendo arrastrar la circuncisión, el asunto de los ángeles, varias cosas del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, de la ley. Luego, después que los apóstoles todos murieron una muerte horrible y empezó a surgir el sistema eclesiástico religioso organizado, entonces el hombre, los líderes, los hombres líderes de este sistema eclesiástico, ellos entonces ya no era la redención y la salvación en solo Cristo Jesús, no. Ellos entonces empezaron a indoctrinar y a enseñar a los creyentes de que tenían que hacer ciertas cosas para mantenerse en relación con Dios. A tal punto que si alguna de esas cosas no la hacían, tenían entonces que pagar con penitencia. Hasta el día de hoy, eso es parte de ese sistema religioso. Y después, cuando viene y surge el protestantismo, después de la Reforma en el siglo XIV con Martín Lutero, cuando él tiene la revelación y la iluminación de la justificación por la fe, y entonces salen muchos del sistema ese religioso original de la Iglesia Católica Romana. Entonces, dentro de los reformistas, a medida que los reformistas empezaron a surgir, cada uno de ellos en la doctrina, en la teología, en las creencias que enseñaban a sus feligreses, mezclado con el evangelio de la redención y salvación en Cristo Jesús,
ahí empezaron a mezclar legalismo. ¿Y qué ha pasado? Que por 2000 años el cristianismo religioso está totalmente contaminado con legalismo. Es parte de la doctrina del cristianismo, el legalismo. En algunas organizaciones o denominaciones o sistemas hay más legalismo que en otras, pero el legalismo abunda en todas. Yo no he conocido una sola religión, protestante o católica, en la faz de la tierra que no tenga legalismo. Todas lo tienen. Todas. Por eso es, si tú vas a la iglesia tal, de tal denominación, enseguida ellos te animan a que tomes unas clases para aprender la doctrina y la teología, y ahí te van a decir ciertas cosas que ellos creen y que tú necesitas hacer para poder ser un buen miembro de esa iglesia. Claro, luego después te dicen que estas cosas tú tienes que hacerlas para poder estar bien con Dios, para que Dios te pueda bendecir, para que entonces verdaderamente vayas al cielo a estar con Él. Y entonces te meten un montón de enseñanzas y doctrinas, pero todo gira alrededor del legalismo. Ya no es el evangelio por fe en el Redentor Jesús y el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Ya no es por la gracia y el poder de la gracia. Ya no es porque Dios te aceptó tal como eres, sin tomar en cuenta tus transgresiones, y te hizo una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. No, ahora, una vez que te hiciste miembro o eres parte de ese sistema religioso, ahora ellos te dicen, aquí tienes que hacer esto. En algunos te exigen a observar cierto día, tienes que guardar un día porque ese es el cuarto mandamiento. En otros te dicen, tienes que vestirte de esta forma. Las mujeres solamente pueden usar esto. Te tienes que sentar en algunas de esas congregaciones, de esos sistemas. Tú entras a los edificios donde se reúnen, los hombres todo en un lado, las mujeres todo. Eso es legalismo. No puedes comer esto, no puedes tomar esto. Todo legalismo. Y ese legalismo ha podrido el cristianismo. El cristianismo está contaminado con legalismo. El legalismo es lo que hace que hombres y mujeres se juzguen uno al otro, se condenen, se acusen. A veces cuando yo enseño esto, alguna persona me escribe o me llama enojado, que estoy enseñando una herejía, que cuidado, que se necesita esas cosas, porque si no viene el libertinaje y ese evangelio que... Y ya yo estoy acostumbrado a que me digan eso, porque ya años. ¿Por qué? Porque el espíritu religioso quiere intimidar, quiere manipular, pero sobre todo quiere controlar. Y los líderes religiosos han usado el legalismo para controlar el pueblo de Dios. Yo quiero decirte algo acerca de Dios. Dios está encargado de todo. Él es el todo en todo. Todo lo que está en los cielos y en la tierra, Dios es el Dios de todo eso. Él es el todopoderoso. Él es el soberano. Pero escúchame bien. Dios está encargado, pero Dios jamás ha querido controlar a ningún ser humano. Por ahí hay gente que quieren ser muy espirituales y entonces dicen, ay, Dios está en control de todo. Y yo me sujeto para qué, porque Él está en control de mi vida. Él está en control de... Eso no es correcto. En esta palabra
de Dios, su Biblia, Él no nos dice que Él quiere controlarte. Ahora, Él está encargado. Él es el omnipotente, soberano Dios. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el todo en todo. Pero Él no desea controlar a nadie. ¿Sabe cómo sabemos? ¿Cuál es la primera forma? ¿Cómo sabemos de que Dios no quiere controlarte? Porque cuando Dios creó al hombre, diferente a los animales y todos los seres que Él creó, Él al hombre le dio libre albedrío. Hay muchas personas dentro del cristianismo que no creen en el libre albedrío. Yo hablaba con un ministro, un teólogo, hace pocas horas, y cuando le mencioné de esto, él me dijo, sí, eso es una doctrina de tal y tal sistema. Y me di cuenta que él tiene un poco de sus propias opiniones acerca del libre albedrío. Pero cuando examinamos el eterno propósito de Dios, cuando examinamos cómo Dios creó al hombre, lo que vemos es que Dios al hombre le dio algo que no le dio a ningún otro ser creado, que fue el libre albedrío. ¿Y dónde lo vemos que eso es muy real? Cuando Adán escoge y elige y decide por sí mismo, por su propia voluntad, desobedecer a Dios, y por ende se cayó del propósito y no pudo llevar a cabo la razón por qué Dios lo había creado. Si Dios hubiera estado en control de Adán, controlando a Adán, como los líderes y los pastores hoy en día quieren controlar a la membresía y controlar a la entre comillas, iglesia. Ese es un cáncer que hay hoy en día en el cristianismo religioso. La cantidad de líderes que creen que porque son el pastor, estas son mis ovejas, estos son mis, que entonces tienen el derecho de controlar. Y le digo, tú puedes ir aquí, no puedes escuchar a este, no puedes ir a tal lugar, y si vas a te consulta, una cosa es diabólico. Muy común en el siglo XXI, muy común. Yo me encuentro muchas personas heridas, sufriendo por años del abuso espiritual por líderes que querían controlar. Quiero decirte, Dios no quiere controlar a nadie. Dios quiere estar encargado de tu vida. Él quiere dirigirte a tu propósito. Él quiere transformar tu mente, renovar tu mente para que tú puedas llevar a cabo el propósito por el cual Él te creó. Él quiere por el Espíritu, por el amor, por la gracia, por el poder de la palabra. Él desea hacer algo diferente en ti, renovarte, transformarte. Pero Él no quiere controlarte, intimidarte, manipularte. Por eso es que tú ves que a esos pastores legalistas les encanta predicar del pecado y del infierno. Y siempre le están recordando a la gente, no hagan esto porque no van para el infierno. No hagan esto porque no van para el cielo. Cuidado porque traen mal. Y siempre están hablando del pecado, del pecado y del pecado y del pecado. ¿Por qué? Porque el legalismo, no olviden lo que enseña la palabra. Sin la ley no hay pecado. La ley señala el pecado. Entonces, tristemente, el cristianismo religioso que existe hoy en día alrededor del mundo está totalmente inundado y contaminado, y yo digo corrompido con el legalismo. Y por esa razón, muchas personas que han nacido de nuevo, redimidos por la sangre de Jesús, perdonados una vez y para siempre,
ya con vida eterna, no tienen identidad en Cristo. No tienen la seguridad de quiénes son en Cristo Jesús. No tienen la seguridad del amor de Dios. Hoy mismo yo tuve una conversación con un gran amigo, un hombre que yo amo muchísimo. Lo amo, bueno, como si fuera mi familia. Y él me compartía algunas de las realidades que él está viviendo en su vida. Entre ellas, él me hablaba de que hay ciertas cosas en su vida que le traen a él pensamientos de condenación, de bochorno, de vergüenza. Y hablamos por casi 2 horas y yo le dije, la razón por qué te sientes así es porque el legalismo religioso es el que te está acusando. No es Dios. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, él dijo, yo no vine a acusar a nadie. Yo no vine a juzgar a nadie. A él le trajeron gente, pecador, para ver qué iba a hacer. Y él dijo, no, yo no vine aquí a acusarte. Es más, a la mujer que cogieron supuestamente la prostituta, se la trajeron a Jesús a ver qué iba a hacer Jesús con esta pecadora. Y todos sabemos lo que pasó. Jesús empezó a escribir y de repente los acusadores se fueron. Y entonces, ¿y dónde están los que te acusaban? Y él le dice a ella, pues yo no te acuso tampoco, yo no vine aquí a acusar. ¿Saben algo interesante? Que quizás no pensamos en esto. Cuando Jesús estuvo aquí, en su ministerio aquí en la tierra, la maldad, la iniquidad, el pecado abundaba por todos lados, nada diferente que hoy. Es más, te someto a considerar que era peor que hoy, porque el paganismo estaba en todo su apogeo. Habían templos paganos por todos lados. Y el paganismo y la idolatría y los sacrificios y la inmoralidad sexual, todo eso existía cuando Jesús estaba aquí. Ahora, léete Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a ver dónde están registradas las palabras de lo que Jesús enseñó, lo que él predicó, lo que él ministró. Mira a ver si tú encuentras que Jesús está condenando o está atacando toda la maldad que había cuando él estuvo aquí. Búscalo, a ver dónde está. ¿Sabe lo que Jesús sí estaba enseñando? Lo que él veía que los legalistas religiosos no hacían. Él habló mucho del perdón. Incluso uno de sus discípulos le dijo, maestro, Señor, la ley me dice que perdone 7 veces. ¿Tú qué dices? Y él dijo, yo te digo que perdone 70 veces 7. Y entonces le contó una historia, una parábola, para ilustrarle la importancia del perdón a este hombre Pedro. Jesús habló mucho de amar al prójimo, de aceptar. Él fue el que dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la medida, con la vara que tú juzgas, así mismo vas a ser juzgado. Jesús nunca se paró ni en la sinagoga, ni en el monte de Olivo, ni al lado del río Jordán, ni en ningún lugar, y reunió un montón de gente. Dice, vamos a marchar por las calles, a ir a hacer una procesión en contra de esta maldad, en contra de estos políticos, en contra. Jesús no hizo nada de eso. Porque él no vino a enseñar legalismo. Él no vino a condenar, él no vino a acusar, él no vino a juzgar. Él vino a traer un evangelio de esperanza,
un evangelio eterno que tenía el eterno propósito de Dios dentro del evangelio del reino. Y en ese evangelio lo que Jesús enseñaba era amor, aceptación, perdón, paciencia, gozo, dominio propio, mayordomía, servir uno al otro. Esas eran las prioridades del mensaje de Jesús. Pero mira hoy en día. Es triste cuando tú escuchas lo que se predica en los púlpitos y es que ya se están predicando tanto y tanto que hasta el mismo pueblo demanda. Y si alguien llega y predica algo, no, él está un poquito aguadito ahí, ese evangelio está muy débil. Legalismo. Yo lo dije anoche y lo digo esta noche otra vez. El legalismo ha sido un cáncer, un virus. El legalismo ha sido una levadura podrida que ha diabólicamente contaminado el cristianismo. Y por eso el cristianismo religioso no tiene poder, no tiene testimonio y miles quieren estar lejos de todo ese legalismo, toda esa acusación, todo ese control. Déjame decirte que Satanás sabía que con el legalismo, el liderazgo religioso iba a manipular, intimidar y llevar al pueblo ahí controlándolo. Léete la historia. Cómo la religión mataba gente. Tyndale, William Tyndale, se atrevió a traducir la Biblia de los 3 idiomas originales al inglés. Y lo hizo cuando la religión, con su legalismo, había dicho: nadie puede imprimir una Biblia que no sea la Biblia católica del latín, nuestra traducción. Y William Tyndale se atrevió a desobedecer el legalismo católico en cuanto a imprimir la Biblia en el idioma inglés. ¿Y sabe lo que hizo el catolicismo? La religiosidad y el legalismo lo mató. ¿Sabe cómo lo mató? Quemándolo. Lo amarraron a una cruz y cogieron las Biblias que él había imprimido con los papeles, le pusieron fósforo y eso mismo fue lo que lo quemó. Eso es lo que hace el legalismo. Abusa, tortura, mata, destruye. Por eso los ciudadanos del reino necesitan tener un entendimiento qué es el nuevo pacto. Cuando tú tienes bien claro qué es el nuevo pacto que Dios te ha dado en Cristo Jesús, del cual Jesús es el mediador, entonces tú no vas a dejarte controlar, intimidar por el legalismo religioso. Y vas a vivir esa vida abundante que Jesús prometió. Vas a tener, si conoces la verdad te hará ¿qué? Libre. La esclavitud espiritual más grande que hay está en el legalismo religioso del cristianismo legalista. Mañana en la noche vamos a continuar y vamos a mirar más acerca del nuevo pacto, porque la falta de entendimiento del nuevo pacto es lo que ha permitido que millones de personas estén bajo el oprobio del legalismo religioso. 7:30 mañana en la noche, hora central de Estados Unidos, continuaremos. Hasta entonces eres bendecido con toda bendición espiritual y riquezas espirituales en Cristo Jesús. Muy buenas noches. No olviden nuestro canal en YouTube, Pastor David Castro. Ahí están todos los videos de nuestras enseñanzas. Son bendecidos.